1. El Breaking Dance. 2. El Cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop. Hace algo más de una década, estos profundos versos entraron en la historia de la lírica contemporánea. Y es que hubo un momento en que España decidió enviar a un tipo con una guitarra de juguete, un tupé falso y unas bailarinas desincronizadas a representar a nuestro país en Eurovisión bajo el nombre de Rodolfo Chiquilicuatre. Contra todo pronóstico, no quedamos últimos, fuimos 16º de 25, algo inesperadamente digno para el atentado que habíamos perpetrado. En los últimos días, en España, hemos tenido una nueva polémica a cuenta del dichoso concursito, porque este año no se ha respetado el voto popular. Claro que la fechoría aquella del Chiquilicuatre sucedió porque alguien tuvo la brillante idea de hacer un concurso público con el que elegir a nuestro representante en Eurovisión y dejar que la gente votara. Lo que viene siendo un blanco perfecto para que te troleen. Pero no hemos sido los únicos. Esto de invitar a todo el mundo a votar y que te salga el tiro por la culata es bastante habitual. Y no hablo de resultados electorales, aunque podría y mucho, sino de casos como el del gobierno británico, que en 2016 abrió la votación para elegir cómo llamar a uno de sus barcos de exploración polar y acabó teniendo que cambiarle el nombre después de que, con más de 120.000 votos, ganara lo que traducido sería algo así como barquito carabarco, más o menos. El humor británico ha vivido mejores días, también te digo. Una marca de refrescos americana corrió una suerte similar cuando pidió ayuda para elegir el nombre de su nueva bebida y entre los primeros puestos se colaron cosas como diabetes o Hitler no hizo nada malo. Ya hemos hablado antes de las consecuencias no pretendidas de nuestros actos al hablar de modelos mentales, pero hoy vamos a profundizar aún más y vamos a ver modelos mentales relacionados con que las cosas no salgan como esperábamos. Claro que uno de los mejores puntos de partida para evitar que las cosas no salgan como queremos es tener buena información. Y por eso quiero hablarte de Informa, el patrocinador del capítulo de hoy, que te puede ser muy útil. De hecho, el 89% de las empresas del IBEX y el 95% de las entidades financieras en España confían en ellos todos los días para tomar sus decisiones de riesgo. En Informa son profesionales de los datos y te ofrecerán soluciones para todas las fases de tu negocio, marketing y ventas, finanzas y también para compras y compliance. Informa es la empresa líder en información empresarial con acceso online a más de 400 millones de empresas en el mundo. Si estás pensando cómo puedes hacer crecer tu negocio, hay dos cosas imprescindibles que necesita hacer cualquier empresa: mantener felices a sus clientes actuales y conseguir un flujo de nuevos clientes. Y esto solo se puede lograr manejando la mejor información empresarial. Además, en Informa tienen una atención personalizada con más de 130 consultores que tienen precisamente ese objetivo: ayudarte a crecer como empresa y a facilitar la toma de decisiones comerciales, con total transparencia y un planteamiento ético y sostenible para tu negocio. Si quieres conocerlos, prueba los 2 informes gratis que te ofrecen sin compromiso llamando al 902-176-076, entrando en su página web informa.es o mandando un email a clientes@informa.es mencionando la oferta Kaizen antes del 1 de marzo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Te habrás dado cuenta de que llevaba un tiempo sin publicar nada sobre modelos mentales. Es básicamente porque la he liado un poco. En los creo que 14 capítulos anteriores te he hablado de muchos modelos, agrupándolos de la mejor forma que se me ocurría en cada momento para que hubiera un hilo conductor y fuera más o menos entretenido de escuchar. Pero no anticipé una consecuencia. Ha llegado un punto en el que hay muchas cosas que no te he contado, pero sobre las que no encuentro nada en común. No sé cómo unirlas. Lo que me deja 2 opciones. O hago capítulos popurrí donde mezcle cosas que no tienen absolutamente nada que ver,
o sigo haciendo capítulos temáticos, pero a costa de que algunos modelos se puedan repetir. He optado por lo segundo, porque me parece que el resultado va a ser mejor, y lo que voy a intentar es que, cuando repitamos alguno, profundicemos más o contarte ejemplos diferentes. ¿Y qué mejor tema para empezar? Pues dado que la he liado un poquito, vamos a hablar de eso, de liarla, de cuando las cosas van mal. Una enorme categoría de esto de que las cosas salgan mal son las consecuencias no intencionadas o no pretendidas de lo que hacemos, de las que te hablé muy al principio de Kaizen, en uno de los primeros capítulos, con todo aquello de el efecto Streisand, la bomba atómica y Einstein y alguna cosita más. Son, como su nombre indica, aquello no deseado que sucede cuando perseguimos un objetivo diferente. Y aunque nos puede hacer mucha gracia que el resultado sea enviar a un tipo a hacer el mamarracho a un concurso musical, muchas veces esas consecuencias no intencionadas son bastante más graves. En el año 2017 murieron en Estados Unidos más personas por sobredosis en el consumo de drogas que en los años más letales del SIDA, los accidentes de tráfico o las muertes por arma de fuego. Una parte importante de esas muertes tuvo que ver con el consumo de heroína. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, casi la mitad de los jóvenes que consumen heroína empezaron abusando de una prescripción médica. Los doctores les prescribieron opioides para combatir algún tipo de dolor, pero es que esos opioides también son altamente adictivos, con lo que muchos pacientes acababan buscando dosis cada vez más fuertes. Lógicamente, los médicos no querían engancharles, pero fue una consecuencia no intencionada y dramática. Aunque eso sí, previsible. También es previsible, aunque seguramente más difícil de gestionar, otro tipo de consecuencias no pretendidas que sucede cuando un grupo de gente toma decisiones que individualmente les benefician a cada uno de ellos, pero cuyo resultado agregado es que todos están peor después. Es la tragedia de los comunes, de la que te he hablado en varias ocasiones, y cuyo ejemplo clásico, que me has oído ya, es el de un pasto en el que todos los ganaderos llevan a pastar a sus vacas, y cada uno lleva cada vez más vacas porque así pueden hacer más dinero, hasta que llega un momento en el que entre todos han esquilmado el pasto y ninguno tiene con qué alimentarlas. De ahí la tragedia. Un ejemplo menos conocido, pero que creo que algún día se nos va a hacer tristemente visible, es el del uso desmesurado de antibióticos. En personas y animales nos hemos acostumbrado a tratar cada mínimo síntoma con antibióticos, incluso a veces de manera preventiva, y aunque individualmente el efecto suele ser positivo, porque aniquilamos la infección, cada vez que lo hacemos corremos un pequeño riesgo de hacer más resistente a las bacterias que la causaron, y en el largo plazo lo que hacemos es tener cada vez antibióticos menos efectivos para todos. De hecho, para muchos, la resistencia a los antibióticos es el mayor reto sanitario que tenemos en el siglo XXI, porque estamos llegando a niveles críticos de resistencia y no estamos siendo capaces de encontrar nuevos fármacos. Como es evidente, la tragedia de los comunes surge de todas esas pequeñas decisiones que una a una son racionales, pero que agregadas resultan en algo malo. Lo que los anglosajones llaman la tiranía de las pequeñas decisiones. Con el humor no siempre aciertan, pero ponen buenos nombres. Eso hay que reconocérselo. Son esas decisiones que toma cada ganadero por su cuenta y que acaban llevando a la tragedia, aunque esta tiranía de las pequeñas decisiones va mucho más allá de los recursos colectivos. Uno de mis ejemplos preferidos, y que a mí más me duelen, es el móvil. No sé si miras las estadísticas de uso de tu teléfono. Cuando yo lo hago, me suelo encontrar con que a lo mejor lo he consultado entre 80 y 100 veces en un día. Cada una de esas, individualmente, suele responder a una razón más o menos lógica. Consultar una notificación, buscar algún tipo de información, mandar un mensaje o simplemente ver qué hay nuevo en Twitter. Pero agregadas significan que gasto horas y horas al día por la tiranía de esas pequeñas decisiones. En los grupos, esta tendencia a tomar decisiones individuales que resultan ser negativas para todos se puede intentar evitar cuando hay alguien que tiene una visión de conjunto y puede poner límites. Básicamente, eso son muchas de nuestras leyes y la regulación con la que intentamos modular el uso de nuestros recursos. De manera individual, el único mecanismo que yo conozco es establecer sistemas de control que cambien el escenario en el que tomamos cada pequeña decisión,
Por ejemplo, configurar límites en el uso que hacemos del móvil o directamente pedir a alguien que nos lo guarde. Volviendo a los recursos comunes, otra circunstancia que habitualmente hace que las cosas se tuerzan es lo que en inglés se llama the free rider problem, que podríamos traducir como el problema del polizón. La mayor parte de los recursos comunes son susceptibles de que haya alguien que haga trampas, que los utilice, pero que no aporte a ellos. Hay infinitos casos que a cada uno nos parecerán más o menos graves, desde el que defrauda en sus impuestos y se aprovecha de los servicios públicos, hasta quienes tiran de la wifi del vecino. Es otro caso de pequeñas malas decisiones, porque que uno o unos pocos lo hagan normalmente apenas tiene impacto, pero si lo hacen suficientes, entonces acabamos en una tragedia de los comunes. Uno de los ejemplos habituales sobre el problema del polizón, y muy pertinente ahora, son las vacunas y los antivacunas. La explicación suele ser que unos pocos antivacunas no ponen en peligro esa famosa inmunidad de rebaño frente a una enfermedad, pero que si son muchos, entonces puede que nunca la alcancemos. De hecho, es habitual ver tablas en las que se compara el número de muertes por difteria, sarampión, paperas, polio o rubeola antes y después de que se inventaran sus respectivas vacunas, y pasamos de cosas como 1.800 muertes anuales en Estados Unidos en los años 30 a ninguna en el año 2004 y a unas poquitas, 2, 3, 4 en los últimos años. Claro que hablar de vacunas ahora nos lleva irremediablemente al COVID. Curiosamente, hace unas semanas hablamos en Nada que Ganar, el otro podcast en el que suelto mis turras, en esta ocasión acompañado, sobre hasta qué punto se justifica el que obliguemos a la gente a vacunarse contra el COVID. Creo que fue un buen debate, con distintos puntos de vista, así que si te interesa te animo a escucharlo. Uno de los principales argumentos a favor era el bien común. Puede que hasta lo mencionara yo, no estoy del todo seguro, la verdad. El razonamiento en cualquier caso vendría a ser que cuantos más de nosotros estemos vacunados, mejor para todos. Aunque me podrías decir que en el caso del COVID parece que lo de la inmunidad de grupo no termina de aplicarse. O tal vez vivimos en un planeta tan conectado que tendría que darse en todos los países a la vez y eso es francamente difícil. Además, entre los comentarios que nos llegaron después del capítulo, había quien nos señalaba que eso de cuantos más vacunados mejor no es cierto porque, según decían, no está demostrado que las vacunas reduzcan la transmisibilidad del virus. Y a estas alturas, con toda la información que circula, yo ya no sabría decirte si la reduce o no. Pero venga, por seguir con el argumento, asumamos que no. Aún así, yo creo que quienes no se vacunan tienen un efecto en el sistema, porque lo que sí se ha demostrado es que las vacunas reducen la severidad de la enfermedad, el número de hospitalizados, de fallecimientos, etc. Y por lo tanto, la congestión del sistema sanitario. Así que me parece que el bien común y por lo tanto el problema del polizón existen. Lo cual no hace que el mundo deje de ser complejo, porque a la vez que los no vacunados afectan al sistema, también podría quizás haber consecuencias no intencionadas de las vacunas. Y ese es un debate muy legítimo que creo que no nos hemos permitido del todo tener porque lo hemos politizado todo hasta el extremo. Personalmente, y lo he dicho muchas veces, creo que en el caso de las vacunas del COVID, el beneficio supera al riesgo en casi todos los casos y que, por norma general, es preferible que haya cuanta más gente vacunada, mejor. Pero cada cual puede tener su propia opinión, faltaría más. Y lo que a mí me falta en todo este tema es que no nos comportemos como fundamentalistas de nada y simplifiquemos las cosas a un simple sí o no, sino que asumamos la realidad con toda su enorme complejidad. Pero bueno, antes de seguir con la turra de la moralidad que he dado últimamente, voy a parar aquí. Y vamos a seguir con los modelos mentales. Todas las consecuencias no pretendidas de lo que hacemos son lo que en economía se llaman externalidades, que podríamos definir como todo aquello bueno o malo que afecta a un individuo o a una entidad sin su consentimiento, normalmente como resultado de la actividad de un tercero. Quienes evaden impuestos, otro caso del problema del polizón, se benefician de que otros los paguemos, porque disfrutan de los bienes comunes que compartimos,
pero se ven negativamente afectados por el resto de evasores, porque erosionan la calidad de esos bienes. En general, de hecho, todo lo que hacemos tiene algún tipo de externalidad. En economía se suele llamar internalizar esas externalidades al hecho de intentar lidiar con ellas, que mira que son ganas de complicarse la vida con las palabritas. Internalizar significa que el causante de esos efectos paga de alguna manera por ellos. A las empresas que contaminan les exigimos que paguen impuestos adicionales para compensar esa contaminación o incluso les amenazamos con sanciones enormes si cruzan determinadas líneas. Otra forma de intentar internalizar externalidades es a través de lo que se conoce como el teorema de Coase. Ronald Coase ganó el Premio Nobel de Economía en 1991 por explicar cómo un mercado puede internalizar sus externalidades si se cumplen 3 condiciones. 1. Que existan derechos de propiedad en el mercado. 2. Que los costes de transacción sean bajos. Y 3. Que los actores sean racionales. Ay, con lo bien que íbamos con las 2 primeras. Básicamente lo que él dice es que una alternativa a regular el número de vacas en un pasto sería conceder derechos de explotación de determinadas parcelas a distintos ganaderos y dejarles comerciar entre ellos con esos derechos. Si alguien quiere producir más, tiene que comprar el derecho a otro y cuanto mayor demanda haya por hacerlo, más subirá el precio hasta que no compense. En la práctica, un mecanismo muy parecido se utiliza con las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos países han creado mercados en los que si una empresa quiere emitir, necesita comprar derechos a otra que deje de emitir en su lugar o, mejor aún, que ahorre emisiones. La realidad, sin embargo, es que, como hemos visto infinitas veces, no somos racionales y los modelos no se ajustan a la realidad. Así que la mejor forma de abordar estas externalidades suele ser una mezcla de medidas, no una única. Más allá de los conflictos entre decisiones individuales que están detrás de muchísimos de los problemas que hemos visto hasta ahora, muchas veces, en la raíz de que las cosas salgan mal, está algo mucho más evidente y que, sin embargo, somos incapaces de evitar, que es cómo calibramos los riesgos. Porque se producen casos muy paradójicos. ¿Cuándo crees que tienes más probabilidades de tener un accidente en bicicleta? ¿Cuando llevas casco o cuando no? ¿Quién va a tomar más riesgos gestionando tu dinero? ¿Tú o un gestor profesional externo? El tema de los riesgos y los incentivos es apasionante y está lleno de ejemplos y de modelos mentales. Tantos que seguiremos con ellos en la siguiente entrega sobre modelos mentales. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Antes de que se me olvide, déjame decirte que muchos de los ejemplos y la estructura incluso de este capítulo están sacados de un libro sobre modelos mentales que te puede gustar mucho si te interesa el tema. Se llama Superthinking y te he dejado el enlace en las notas. Y bueno, como habitualmente, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces es cierto que tardo un poco o bastante, pero contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.